parte de polarización fija, ¿no? Y yo vuelvo a hacer el mismo paréntesis que he venido a hacer desde que empezamos con la parte de transistores, recta de carga, ¿no? Recuerden que los transistores los podíamos utilizar de dos formas, como interruptores y como amplificadores, ¿verdad? Y habíamos dicho que el interruptor era de pasar de la zona de corte a la zona de saturación de manera instantánea. Mientras que el como amplificador tenía que trabajar en una zona activa, ¿verdad? En una zona activa. Y bueno, aquí hay algo que estaba confundiéndolos un poco con el concepto, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con el transistor como un interruptor, solo nos sirve para activar cargas en DC de alguna forma, ¿no? Es decir, bueno, ya vamos a explicar más adelante el funcionamiento del transistor como un interruptor, pero solo podemos activar cargas en DC y solo podemos prender o apagar, es decir, 1 o 0, ¿sí? Eso es todo lo que podemos hacer cuando queremos trabajar con el transistor como un interruptor. Mientras que cuando queremos trabajar con el amplificador como zona activa, nosotros vamos a polarizar en DC, que es lo que estamos haciendo, viendo las configuraciones, y vamos a amplificar señales en AC, ¿sí? Sí, solo esa consideración, ¿sí? Para que ustedes la vayan teniendo en cuenta y la tengan bastante clara. Si funciona como un interruptor, solo cargas en DC y solo prender o apagar. Y si funciona como un amplificador, tengo que polarizar en DC para poder amplificar esas señales de audio que vienen a ser señales en AC. Bueno, eso como un paréntesis, como un recordatorio de la parte que hemos hablado, pero que tal vez quedó un poquito distorsionado, ¿no? En una clase anterior. Voy a borrar esto, ¿no? Entonces, una vez que vimos la configuración por polarización fija, que es la que teníamos aquí planteada, ¿verdad? Donde nosotros habíamos aislado los capacitores, ¿verdad? Para poder hacer el análisis del circuito solo en DC. Y que era de nuestro interés calcular tanto la corriente de base como la corriente del colector y el voltaje colector emisor, ¿sí? Una vez que hemos calculado esto, vamos a graficar la recta de carga de esta configuración. Para esto me voy a copiar lo que ya hicimos del ejercicio anterior. ¿Sí? Si recuerdan, simplemente fue aplicación de fórmulas. Ay, caramba. Ahí sí. Muy bien. Voy a poner aquí los datos para poder dibujar la recta de carga, ¿verdad? No necesito nada, solo necesito para calcular para dibujar la recta de carga, necesito mi corriente de base, mi corriente de colector, mi voltaje colector emisor, mi corriente de saturación y mi voltaje de corriente continuo aplicado, que para el ejercicio anterior que hicimos era de 12 voltios. ¿Sí? No sé si me siguen ahí, ya recordamos el ejercicio anterior que hicimos en clase. Sí. Ya, muy bien. Estos fueron los datos que nosotros obtuvimos al resolver el ejercicio por configuración de polarización fija. Muy bien, entonces ahora sí voy a graficar esa recta de carga del transistor, ¿cómo me quedaría? Así. No problema con este. Segundo, no siempre funciona como yo quiero. Ya, muy bien. Entonces habíamos dicho que el punto de operación del transistor se tenía que dibujar o teníamos que conocer la corriente del colector
y el voltaje colector emisor. El máximo voltaje colector emisor que puede tomar nuestro transistor va a ser ese voltaje de corriente a continua aplicada, que en este caso serán los 12 voltios, ¿verdad? Y el valor máximo que puede rotar, que puede tomar la corriente de saturación, será la corriente de colector, será esa corriente de saturación. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos voltaje de corriente continua y la corriente de saturación. Habíamos definido que la corriente de saturación de polarización fija era igual, voy a dibujar más acá, poner más acá. Ya, corriente de saturación, habíamos dicho que era igual al voltaje de corriente continua aplicada sobre la resistencia del colector. Muy bien, y en función de estos dos puntos puedo trazar mi recta de carga del transistor. Muy bien. Y ahora sí vamos a fijar el punto de operación donde está trabajando este transistor. Dice que BC es 12 voltios, más o menos aquí ya van a ver 12 voltios. El voltaje colector emisor será de 6.82, más o menos por aquí a la mitad. ¿Sí? 6,82 voltios. Dice que la corriente de saturación es de 5.45 miliamperios. Por lo tanto, la corriente de colector en este punto de operación que hemos fijado va a ser de 2.354 miliamperios. Y por aquí tenemos una corriente de base aplicada, una corriente de base que tuvimos que aplicar de 47.08 microamperios. ¿Sí? Y este será mi punto de operación del transistor. Es decir, que yo me voy a poder mover a lo largo de esta recta de carga, ¿verdad? Este sería el punto, ¿no? Que no supere esta corriente de saturación y que no supere este voltaje de corriente continua aplicada. Y bueno, esto me va a permitir un poco entender cómo establecer el punto, ¿no? Ya vamos a ver el datasheet de un transistor también para entender un poco mejor esto. Veamos ahora, bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? Hasta ahora no hay. Ya, muy bien. Vamos a ver otra configuración. Solo vamos a ver 3, hay más. Pero vamos a ver ahora la configuración estabilizado en el transistor. Diré en el emisor, perdón. En el emisor. ¿Sí? La configuración de estabilizado en el emisor, ¿sí? Básicamente es similar a la que nosotros ya teníamos de polarización fija, donde tenemos una resistencia de base, donde tenemos una resistencia de colector, ¿verdad? Que se conecta a nuestro transistor. Y por acá lo que vamos a agregar es colocar una resistencia en el emisor que me permite estabilizar la configuración. ¿Y estabilizar en qué sentido? Estabilizar en temperatura a nuestra configuración. ¿Sí? Eso es lo que le va a permitir esa resistencia del emisor. Y normalmente esta resistencia del emisor se coloca con un capacitor en paralelo, ¿sí? Para poder cumplir con esta función. ¿Sí? Por acá vamos a tener el otro capacitor, ¿verdad? Que es el capacitor de entrada. Y por aquí el voltaje de entrada en AC. Y por acá el voltaje de salida en AC. ¿Sí? Y aquí tengo la base, el colector y el emisor.
Entonces, lo mismo, necesitamos establecer ese punto de operación del transistor. Recuerden, los capacitores en corriente continua o en corriente directa se van a comportar como un circuito abierto. ¿Por qué? Ya habíamos explicado que la reactancia capacitiva era igual a 1 entre 2 pi por la frecuencia y por el valor del capacitor. Pero recuerden que la frecuencia de un valor en DC, por ejemplo aquí 6 voltios, la frecuencia es 0, ¿no? Porque es un valor fijo, ¿no? Entonces es 0. Por lo tanto, un capacitor en presencia de voltajes de corriente directa se va a comportar como un circuito abierto, ¿sí? Contrario a un capacitor en AC, en presencia de voltajes de corriente alterna, se comporta como un interruptor cerrado. ¿Por qué? Porque la capacitancia reactiva ya no se hace 0, ¿verdad? Ya no se hace 0 porque aquí ya tenemos señales de este tipo, donde aquí efectivamente ya hay frecuencias, ¿no? Aquí ya hay frecuencias, ¿sí? Por eso aquí sí se comporta como un cortocircuito. Y esto es una característica muy importante que tienen que tomar en cuenta de los capacitores, pero ya vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, dicho esto, que el capacitor se comportaba como un circuito abierto y como solo vamos a analizar el circuito en DC, vamos a tener que aislar, para analizar en DC, vamos a aislar esta parte de los capacitores de la entrada y la salida, lográndonos enfocar así solo en la polarización del dispositivo. Muy bien, vamos a tener que hacer el mismo análisis que hicimos para el de configuración por polarización fija. Voy a analizar la malla de entrada, ¿verdad? Recordemos que la malla de entrada era la malla entre la base y el emisor, ¿verdad? Entonces voy a redibujar el circuito en función de esto. Por lo tanto, me quedaba mi voltaje de corriente continua, ¿verdad? Después venía mi resistencia de base, ¿verdad? Y por acá lo que va a sumarse ahora es que vamos a encontrar una resistencia en el emisor, ¿verdad? Eso es lo que le hemos agregado a esta configuración, ¿sí? Por aquí tenemos una base, por acá tenemos el terminal del emisor y por acá tenemos el terminal del colector. Muy bien. Entonces este voltaje de corriente continua, ¿verdad? Polariza estos dispositivos y genera por este lado una corriente de base, ¿verdad? Por aquí genera un voltaje entre la base y el emisor. Y por acá genera una corriente que la vamos a conocer como corriente del emisor. Entonces también polariza aquí, también cae un voltaje de base. También polariza por aquí y cae un voltaje del emisor. Entonces una vez que está todo polarizado, analizamos la malla y nos queda, ¿verdad? Menos el voltaje de corriente continua aplicado, más la resistencia de base por la corriente de base, más el voltaje base emisor, y más la resistencia del emisor por la corriente del emisor, y todo esto lo vamos a igualar en 0. Vemos aquí que hay un nuevo factor que me puede alterar, que es esta corriente del emisor, y me podría generar complicaciones. Por lo tanto, voy a hacer una aproximación. Yo sé que la corriente del emisor es igual a ¿qué? A la corriente del colector más la corriente de base, ¿verdad? Por lo tanto, yo bien puedo decir que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector, ¿a qué era igual? A esa ganancia beta por la corriente de base, ¿verdad? Más la corriente de base. Por lo tanto, la corriente del emisor bien puedo definir que es igual a 1 más esa ganancia por la corriente de base. Entonces, una vez que hice esta aproximación, la voy a reemplazar en mi ecuación principal y me quedaría menos el voltaje de corriente continua aplicado
más la resistencia de base por la corriente de base, más el voltaje base emisor, más la resistencia del emisor, por 1 más la ganancia beta por la corriente de base y todo esto igualado en 0. ¿Cuál era mi interés? Despejar la corriente de base y me quedaría igual al voltaje de corriente continua aplicado menos el voltaje base emisor sobre ¿cuánto? Sobre esa resistencia de base más 1 más beta por esa resistencia del emisor, ¿verdad? Y calculé lo que era de mi interés, ¿no? Que era la corriente de base. ¿Qué más puedo determinar de esta malla de entrada? Pues que hay un voltaje base emisor, que nosotros sabemos que es igual al voltaje de base menos el voltaje del emisor. En este caso el voltaje del emisor no es 0, por lo tanto la ecuación quedaría de esa forma. El voltaje de base, ¿verdad? Que es en este punto, con respecto, ¿verdad? A este punto nos queda que es igual al voltaje de corriente continua aplicado menos la resistencia de base por la corriente de base. Y finalmente, el voltaje del emisor, que sabemos que es de este punto con respecto a tierra, por lo tanto me quedaría que simplemente el voltaje del emisor es igual a la resistencia del emisor por la corriente del emisor. Muy bien. ¿Qué más información me puede dar esta malla de entrada? Nada más. Entonces ahora sí, voy a analizar la malla de salida. La malla de salida habíamos establecido que se comprendía entre el emisor y el colector. Y bueno, vamos a volver a redibujar lo mismo que hicimos en la malla de entrada, por lo tanto me quedaría aquí un voltaje de corriente continua aplicado. Por acá teníamos la resistencia del colector. Por aquí entrábamos al colector, por acá el emisor, y la diferencia era que aquí teníamos una resistencia en el emisor, ¿verdad? Por aquí tenemos el emisor, por acá tenemos el colector y por aquí tenemos la base, ¿no? Por aquí hay una resistencia del emisor. Lo mismo, este voltaje de corriente continua va a generar una polarización en estos dispositivos, permitiendo un flujo de corriente. En este caso será la corriente del colector y por acá yo voy a denominar la corriente del emisor, ¿verdad? Asimismo, genera caídas de tensión en las resistencias y por aquí polariza los terminales entre el colector y el emisor. ¿Sí? Y me queda polarizado de esta forma. Resolviendo la malla me quedaría que es el voltaje de corriente continua aplicado más la resistencia del colector por la corriente del colector más el voltaje colector emisor, ¿verdad? Y más la resistencia del emisor por la corriente del emisor. Todo esto igualado en 0. Lo mismo, me viene a estorbar esta corriente del emisor. ¿Qué puedo hacer? Puedo aproximar que la corriente del emisor, habíamos dicho que era aproximadamente igual a la corriente del colector. Entonces vuelvo y reemplazo en la ecuación, ¿verdad? Me quedaría más el voltaje de corriente colector emisor, la resistencia del emisor multiplicado ahora por una corriente del colector y todo esto igualado en 0. ¿Qué es de mi interés despejar aquí? El voltaje colector emisor, que me quedaría igual a el voltaje de corriente continua aplicada más la sumatoria de esas resistencias de colector y emisor por la corriente de colector. Y listo, he encontrado el voltaje colector emisor. ¿Qué más me da esta malla de salida? Me da, yo ya sé, la corriente del colector que es igual a esa ganancia por esa corriente de base. Y hace esto.
¿Qué más me puede dar esto? También puedo saber que el voltaje colector-emisor va a ser igual al voltaje de colector menos el voltaje del emisor. ¿Qué otra información me está dando esta malla de salida? Pues también me está diciendo que el voltaje de colector es igual a ese voltaje de corriente continua aplicado menos esa resistencia del colector por esa corriente de colector. ¿Qué otra información me da? El voltaje del emisor ya lo sé. Me falta determinar la corriente de saturación. Que habíamos dicho que para que exista la corriente de saturación, el voltaje del colector emisor debe ser 0 voltios. Por lo tanto, la corriente de saturación para este caso es igual a ese voltaje de corriente continua aplicado sobre la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Muy bien. Y pues no hay más información que necesitemos obtener de esta malla. Así que vamos a hacer un ejercicio. Lo van a hacer ustedes, claro está, ¿no? Para no aburrirlos más. Es que estas clases son repetitivas, pero la mejor forma es que ustedes resuelvan los ejercicios, ¿no? Vamos a resolver hasta aquí alguna pregunta. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a establecer una resistencia de base de 430 kiloohmios. Una resistencia... Andrea, dígame. por favor, creo que se quedó colapsado el compartido de la pantalla. ¿Puedes subir un poquito nomás, Inge? Por favor. En la que dice entrada malla de base, ahí, ya. No, mucho. Un poquito más arriba, Inge. Del anterior, solo del anterior. Ahí, ya. Gracias, Inge, nada más. Adelante. Ese de ahí, ya les paso para que tomen captura. Muy bien. Gracias, Inge. A ver, 430 kiloohmios en la base, en la resistencia de base, 2 kiloohmios en la resistencia del colector, 1 kiloohmio en la resistencia del emisor, un voltaje de corriente continua de 20 voltios y una ganancia de 50. Muy bien, ¿qué le pido determinar? Voy a minimizar por aquí un poquito esto para poder mover un poquito esto. Mejor lo voy a borrar, ya después lo veremos. Ya. Datos que pido determinar: corriente de colector y corriente de base. Asimismo, necesito que encuentren el voltaje colector emisor y el voltaje base colector. Y necesito la corriente de saturación. ¿Sí? Entonces, vamos a tomarnos de 5 a 10 minutos, ¿sí? Y me van a ir respondiendo. Voy a ir tomando en consideración sus participaciones en clase. No es que solo están participando 2 compañeros y nadie más, ¿sí? Voy a considerar que todos estén realizando los ejercicios, ¿sí? Si necesitan que mueva un poquito más de esto, me avisan, ¿no? Este es el planteamiento del ejercicio. Si alguien tal vez no ha capturado las de entrada, ahí está, por favor. Y muevo un poquito más abajo. Muevo un poquito más abajo y ahí están las de salida. ¿Sí? Ok, tenemos de 5 a 10 minutos para resolver esto. Ya, por favor, déjeme el circuito, los valores. No. Ya, ahí está. Ahí déjala, Inge, ya. ¿Mande? Ya, no le mueva. Ahí déjala, digo, no le mueva. Allá.
Ingeniera, no me deja ver el ejercicio. Buenas tardes. Inge, no se ve el ejercicio. Lo tapó todo. No sé qué sale, ¿ya salió? No, No, Inge. sigue tapado. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿Qué es esto? Anotaciones. Este emisor sigue siendo los 0 a 100 o cambia el valor. Inge, en la D es la corriente del colector en saturación, ¿o qué dice ahí? La B es el voltaje colector emisor. En la D, la corriente de colector de saturación. Inge, el literal C es voltaje en la base de colector, diga. El C. Voltaje base colector.